entre ellos un servidor. El presente curso pastoral, como sabéis, está dominado por la temática que aúna todas las actividades diocesanas, que no es otra sino la misión. Siguiendo el plan diocesano de pastoral, este curso está centrado en la evangelización y ese amplio proceso que involucra a toda la Iglesia universal y de modo especial este año nuestra Iglesia diocesana, ha tenido su plasmación y concreción más precisa en la misión diocesana que iniciamos el pasado 13 de enero en la Catedral de Baeza y que culminará el próximo 26 de octubre aquí en Jaén con la ceremonia de clausura que tendrá lugar en Ifeja. Como nos recordaba nuestro obispo don Amadeo en su carta pastoral de principio de curso, anunciar la alegría del encuentro con Jesucristo, el sueño se hace misión. La misión diocesana es una oportunidad inigualable para tomar conciencia de la urgencia de revitalizar el impulso evangelizador de los fieles de la Iglesia diocesana de Jaén, de modo que las comunidades cristianas, en su espectro más amplio, descubran y experimenten que, como afirmaba San Pablo VI, la evangelización constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Por lo tanto, como señalaba Pablo VI en el texto que acabo de leer, que está tomado de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, número 14, hay un fuerte nexo, un nexo profundo entre evangelización y Eucaristía. Parte de la evangelización es la celebración de la Eucaristía, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo que se actualiza sacramentalmente en cada Santa Misa. Por lo tanto, no hay dicotomía, no existe separación o lo que sería peor, oposición entre evangelización y liturgia, entre anuncio de la buena noticia y celebración del memorial del Señor. Antes bien, forman parte de la misma realidad y en cierto modo la Eucaristía es el culmen de la evangelización y el alimento de todas las iniciativas y tareas eclesiales y entre ellas, como no, también del proceso del anuncio del Evangelio. Oímos hablar en ocasiones, y también a mis mismos hermanos sacerdotes, menos sacramentalismo y más evangelización, como si los sacramentos no fuesen el culmen de la evangelización. Se establece una dicotomía de tu fillo protestante, no olvidemos que el o es algo que introduce el protestantismo en la modernidad, cuando lo católico es el i, siempre sumar, es evangelización y sacramentos, anuncio y liturgia, escritura y tradición, naturaleza y gracia. El o excluyente, eso viene de don Martín Lutero y sus seguidores, y no es bueno, no es bueno. El ya citado San Pablo VI afirmaba que la totalidad de la evangelización, aparte de la predicación del mensaje, consiste en implantar la Iglesia, la cual no existe sin este respiro de vida sacramental que culmina en la Eucaristía. Evangelii Nunciandi 28. Si toda la evangelización empieza por el querigma, por el primer anuncio, sin duda alguna, como afirmaba el Papa Montini, culmina en la Eucaristía, fuente y meta de la vida cristiana. En este sentido, como reza el lema que aparece en el cartel que presentamos esta tarde, la Eucaristía es pan para la misión, alimento y viático que sostiene la tarea misionera y evangelizadora de la Iglesia. En la antigua secuencia de la solemnidad del Corpus Christi, que desgraciadamente la renovación litúrgica posconciliar se cargó, la Iglesia afirmaba gozosa: Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, bene paris filiorum. Este es el pan de los ángeles, alimento de los peregrinos, verdadero pan de los hijos. Y es cierto,
no es simplemente vana poesía. La Eucaristía es el pan con el que nos alimentamos para convertirnos en testigos auténticos del Evangelio. Necesitamos este pan para crecer en el amor, que es la condición indispensable para reconocer el rostro de Cristo en el rostro de los hermanos. Nuestra comunidad diocesana necesita la Eucaristía para proseguir en el camino de renovación misionera que ha emprendido. Y sin una intensa vida eucarística, nuestros esfuerzos misioneros serán inútiles en el camino evangelizador que hemos emprendido. San Juan de Ávila, me estoy acordando ahora mismo, decía, hablando de los sacerdotes, si el sacerdote no ora, podrá decirme muy bellas palabras, que me dirá palabras suyas, no las de Dios. Nosotros podemos decir también eso. Podremos movilizarnos mucho, hacer muchas campañas, muchas iniciativas misioneras, si no parte de una intensa vida eucarística de los agentes de la evangelización, serán palabras nuestras. No transmitiremos la vida nueva de Jesucristo, muerto y resucitado, presente en cuerpo, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Señalaba San Juan Pablo II que en la Santa Eucaristía está realmente presente Cristo, muerto y resucitado por nosotros. En el pan y en el vino consagrados permanece con nosotros el mismo Jesús de los Evangelios que los discípulos encontraron y siguieron, que vieron crucificado y resucitado, y cuyas llagas tocó Tomás postrándose en adoración y exclamando: Señor mío y Dios mío. En el sacramento del altar se ofrece a nuestra contemplación amorosa toda la profundidad del misterio de Cristo, el Verbo y la carne, la gloria divina y su tienda entre los hombres. Ante Él no podemos dudar de que Dios está con nosotros, que asumió en Jesucristo todas las dimensiones humanas menos en el pecado, despojándose de su gloria para revestirnos a nosotros de ella. En su cuerpo y en su sangre se manifiesta el rostro invisible de Cristo, el Hijo de Dios, con la modalidad más sencilla y al mismo tiempo más elevada posible en este mundo. A los hombres de todos los tiempos que piden perplejos: queremos ver a Jesús, la comunidad eclesial responde repitiendo el gesto que el Señor mismo realizó para los discípulos de Emaús, es decir, parte el pan. Al partir el pan se abren los ojos de quien lo busca con corazón sincero. En la Eucaristía, la mirada del corazón reconoce a Jesús y su amor inconfundible que se entrega hasta el extremo, y en él, en ese gesto suyo, reconoce el rostro de Dios. Por todo ello, se ha elegido como motivo central del cartel del Corpus 2019 la escena de los discípulos de Emaús. Pero no la cena que comparten con el extraño caminante que se ha hecho el encontradizo con los discípulos que van a esa pequeña aldea, sino el encuentro previo en el camino. Es el Jesús eucarístico el que se encuentra con los caminantes y se convierte así, como afirma la secuencia del Corpus, en chibus viatorum, en alimento de los que caminan. La ilustración está tomada del misal del cardenal Esteban Gabriel Merino, obispo de Jaén de 1523 a 1535. Esa importante pieza, custodiada en el Archivo Histórico Diocesano, está realizada en pergamino miniado con cubiertas de madera, piel, cantoneras, apliques y escudo de plata y esmalte, cierres metálicos, y mide 28 por 38 por 27 centímetros. Para que os hagáis una idea, la escena central es una miniatura así, pequeñita, pequeñita, pero con mucha resolución se ha aumentado. El misal fue propiedad del jiennense del santistebeño Esteban Gabriel Merino, nacido hacia 1474 allí en Santisteban del Puerto y muerto en Roma en 1535. Desde muy joven vivió en Roma y allí fue nombrado arzobispo de Bari, en el sur de Italia, por el Papa León X en 1513. Entonces fue cuando debió de comisionar a uno de los miniaturistas más reputados de Italia de entonces, Mateo de Milano,
un misal para su propio uso. Mateo da Milano era originario de Lombardía. Allí inició su carrera artística. Posteriormente asimiló la técnica de la miniatura de las dos escuelas más importantes en la Italia a caballo de los siglos XV y XVI, la Escuela de Florencia y la Escuela de Ferrara. En el catálogo de su producción artística, que ha sido realizado por la historiadora del arte alemana Angela Dillon Bussi, se encuentran 35 obras conservadas. Además del misal del cardenal Merino, entre otros trabajos, Mateo da Milano realizó el breviario del duque Hércules I de Este durante su estancia en Ferrara y durante su periodo romano los misales de los cardenales Guido Antonio Arcimboldo, arzobispo de Milán, Hipólito d'Este, Giuliano de Medici, que sería el futuro Papa Clemente VII, el que precisamente haría cardenal a Merino, Leonardo Grosso de la Rovere, Lorenzo Pucci y Francisco Bobadilla. La elevada extracción de su clientela evidencia la alta estima con que era juzgado su trabajo como miniaturista e iluminador de manuscritos. El misal está compuesto por 210 folios de pergamino con paginación romana hasta el folio 91. Están ilustrados esos 210 folios con 59 miniaturas con sus correspondientes orlas y viñetas policromadas tratadas al oro brillante y al oro mate. Las iniciales están decoradas de acuerdo con el tiempo litúrgico y de acuerdo con el espíritu de la época. El comitente, es decir, el cardenal Merino, está representado también 3 veces. En esta magnífica obra se puede atribuir a la autoría directa de Mateo de Milano las iniciales y las miniaturas del libro, mientras el resto del texto, en letra gótica redonda, sería obra de lo que dicen los italianos la bottega, es decir, su taller, variando la calidad de algunas miniaturas inscritas en letras capitales. El inventario de 1918, el inventario de la catedral, señala que el misal se conservaba entonces en la caja de la fábrica, en la sala de fabricanía, y lo describe minuciosamente. Sin embargo, en cuanto a la autoría, ofrece una información aproximada. Se deduce, dice el inventario, se deduce del examen de sus miniaturas que fue obra de un artista italiano. Más adelante señala, en la orla correspondiente a la Pascua de Resurrección, entre sus bellos grutescos y figuras, descuella un cartel con esta inscripción: Victory Op, o sea, obra de Víctor. Latín no sabía el que hizo el inventario, porque obra de Víctor sería Victoris, con S, opus. Sin embargo, realmente a quien se está refiriendo es a Cristo resucitado. La inscripción está al lado de Cristo resucitado y es en dativo. Está dedicado Victory Optimo, al mejor de los vencedores, que es Cristo resucitado. En cuanto a las iniciales SPQR, Senatus Populusque Romanus, pues sabéis que es en definitiva una referencia muy propia del Renacimiento a la antigüedad clásica de Roma, el lugar donde se hizo el misal. El estilo del que hace gala Mateo da Milano está caracterizado por un detallismo preciosista. Las orlas que realiza para las páginas más importantes de este libro litúrgico, que precisamente una de ellas duplicada, sirve como caja, podríamos decir, en términos tipográficos, a todo el cartel, están compuestos, si os acercáis luego lo veis, por grutescos, candelabros, florecillas, frutas, pequeños animales fantásticos, perlas, joyas, motivos heráldicos, junto también en ocasiones con pequeños camafeos en los que se dibujan imágenes. Las letras capitales terminan en rostros fantásticos en los que la creatividad del artista parece no conocer límites. Dominan los fondos dorados y en el soberbio uso del colorido del que hace gala predominan los azules, el rojo carmín y el verde. Desde el punto de vista litúrgico, el misal de Merino no es un misal plenario o completo, sino una colección de misas que debieron de ser las que celebraba habitualmente este prelado renacentista. El volumen recoge las misas de témpore, incluyendo los domingos de Adviento, Septuagésima, Quincuagésima y Cuaresma, así como las principales fiestas del año y varias misas del propio de Santos
en las que destaca al final, de una manera notable, por la riqueza de miniaturas, la fiesta de San Nicolás. No hay que olvidar que se hace el misal cuando es nombrado arzobispo de Bari, San Nicolás de Bari. El volumen se cierra con el oficio de difuntos. El misal del cardenal Merino aparece por vez primera en inventario en el ya citado de 1918, dado que se conserva en la catedral desde 1897. En 1913, Enrique Romero de Torres, cuando hace el catálogo monumental de la provincia de Jaén, describe la obra como producción de un artista italiano, que sería completada en España por Lorenzo López, que era el autor de algunos de los libros corales de la catedral. Romero de Torres señala que el misal fue donado por el marqués de La Laguna a la parroquia de Garcíez, noticia que repiten posteriormente tanto Juana Hidalgo Gaya, desgraciadamente fallecida no hace mucho, joven, no se había jubilado todavía como profesora de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá de Henares, y que hizo su tesis doctoral sobre la miniatura en el antiguo reino de Jaén, una obra que es de consulta obligada. También aparece así en el catálogo monumental de la ciudad de Jaén y su término. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, y dada su notable riqueza artística, el misal fue trasladado desde la parroquia de García, donde se encontraba, al obispado para garantizar su seguridad. Y al llegar a la diócesis de Jaén, el obispo don Victoriano Guisasola y Menéndez, conocedor del valor del misal, decidió que se custodiase en la catedral, donde había comprobado que se guardaban celosamente otros libros litúrgicos de notable valor histórico y artístico. Y así lo comunicó al Cabildo mediante carta fechada el 29 de septiembre de 1897. Y desde entonces pues, se conserva aquí en la catedral. La composición del cartel es obra de José Carlos Ruiz Mariscal a partir de fotografías de Arturo Aragón Moriano. El diseño, como se puede contemplar, tiene como elemento central la miniatura aumentada que representa la escena del encuentro de Jesús con los discípulos en el camino de Emaús. Pensad por un momento, como digo, que el tamaño es pequeñísimo, ¿no? Pero fijaos el detalle, si os acercáis luego, veréis cómo el mismo Cristo tiene los estigmas de la pasión. El artista con esa minuciosidad ha sabido representar los estigmas de la pasión en las manos de ese desconocido que se acerca en el camino y les pregunta por qué andan preocupados y de qué están hablando. Esta escena está enmarcada en sendas orlas tomadas también del misal del cardenal, que son coronadas por dos miniaturas que representan las especies eucarísticas. A la izquierda, una pequeña custodia de asiento, muy del gusto de la época de principio del siglo XVI, era el pie prácticamente, y luego se colocaba el viril, sin ningún tipo más ya de adorno, para la sagrada forma. Y a la derecha, un racimo de uvas, que es evidentemente evocador del vino, que en la celebración litúrgica se convierte por la transubstanciación en la sangre del Señor. Completa la iconografía del cartel el dibujo logotipo de la misión diocesana, que está en perfecta sintonía temática con la ilustración principal del cartel. Digo temática porque desde el punto de vista estético, pues evidentemente son diferentes. Pero abajo aparece una mano, que es la de Cristo, que empuja a dos discípulos a la misión, una misión urbana, porque se ven unos bloques de pisos al fondo. Lo mismo que tras el encuentro con Cristo en el camino de Emaús, los dos discípulos, tras escuchar su explicación de las Escrituras y verlo partir el pan, descubrieron que era el Señor resucitado y se volvieron a Jerusalén para anunciar a los demás esa buena noticia. Es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Así, la Eucaristía, en la doble mesa de la palabra y del pan partido, se convierte en pan para la misión, en alimento para los caminantes que emprenden la tarea de llevar el anuncio del Evangelio hasta los confines del orbe, cumpliendo de este modo el mandato misionero de Cristo, en cuya realización estará siempre la Eucaristía como alimento que sostendrá la tarea evangelizadora de la Iglesia, anunciando en cada Santa Misa la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Pues ya está.